Hola, voy a empezar hablando sobre qué es el crecimiento económico según Krugman y cómo se conecta con el caso de China. Krugman dice que el crecimiento económico es básicamente cuando un país aumenta de manera sostenida, por la capacidad que tiene de producir bienes y servicios. Para medirlo usamos el PIB real y sobre todo el PIB per cápita, que esto nos ayuda a ver el nivel de producción de cada persona y ver si mejora el nivel de vida de la gente. ¿Pero por qué es importante? Porque cuando el PIB por persona sube, también sube el bienestar. Y esto nos da más acceso a servicio, bienestar y mejora la calidad de vida de la gente. Y para ver esto en un caso real, está el caso de China. En 1980 era un país con un bajo ingreso per cápita y hoy en día es la segunda economía más grande del mundo. Bueno, ahora tenemos que entender un poco los factores que hicieron que China creciera de esta forma en la que creció. Según Krugman, algunos de los factores que pueden aportar al crecimiento económico de un país son el capital físico, el capital humano, el progreso tecnológico, y esto tiene que aportar un poquito las instituciones del gobierno y también la productividad. Teniendo en cuenta el capital físico, debemos ver que China desde 1978 se dedicó a la acumulación y construcción de grandes infraestructuras, como lo son grandes fábricas, carreteras, aeropuertos y puertos. Esto, junto con zonas especiales como la zona de Shenzhen, lograron que China se volviera un atractivo para la inversión extranjera, lo que llevó a empresas externas a llevar sus plantas de producción y su capital a China. China, en un punto, llegó a invertir más del 40% de su PIB total en infraestructuras, lo que llevó al crecimiento tan grande del capital físico. Con respecto al capital humano, Krugman lo define como la capacitación y mejora de las habilidades del personal. Esto fue un factor que China también impulsó demasiado, teniendo en cuenta que hoy en día el 50% de los jóvenes de China entran a la universidad y que este es un país que gradúa al año un aproximado de 1 millón de ingenieros. Sumado a esto, el movimiento masivo de personas del campo a la ciudad hizo que estas personas lograran tener como especialización técnica en manufactura, logística, tecnología. Esta mano de obra tan grande, disciplinada y especializada logró que China lograra manipular de manera más eficiente toda la maquinaria que había en su país, lo que generó un aumento en la productividad de las fábricas. Según Krugman, el progreso tecnológico es uno de los motores más grandes en una economía. En China lo podemos ver en 2 etapas. La primera, en la que China permitió el ingreso de empresas extranjeras a cambio de información. Y la segunda, en donde con esta información y procesos, China empezó a innovar por ella misma. Por último, debemos mencionar a las instituciones, ya que China, por medio de reformas, permitió que cada uno de estos capitales pudieran crecer, llevando a China a tener el crecimiento que hoy tiene. Listo, para continuar con los datos reales que evidencian el crecimiento de China actualmente en los últimos años. En los últimos años, China ha demostrado el crecimiento más rápido y constante del mundo. En 1980 y 2010, el PIB de China creció 10% anual. Un ejemplo claro de lo que Krugman llama crecimiento sostenible. Y un aumento continuo en la producción durante un periodo prolongado. Este crecimiento también se ha reflejado en el PIB per cápita, el cual es una medida que utiliza Krugman para medir cómo crece un país a nivel de tiempo. El PIB per cápita de China supera los $12.000, representando la paridad por poder adquisitivo. Esto significa una mejora significativa en el bienestar económico de la sociedad china. El indicador económico es la pobreza extrema. En China, 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Este dato coincide con una idea fundamental del libro. Cuando aumenta la producción de cada persona, el nivel de vida sube, la pobreza disminuye considerablemente. China se convirtió en el mayor exportador del mundo, pasando de cosas pequeñas a siendo un representante en nivel tecnológico, maquinaria y mecánico. La economía crece cuando produce más con los mismos recursos. Esto viene del libro y se relaciona con el crecimiento de China actual. Finalmente, la mejora en educación, infraestructura y tecnología se ve actualmente en cómo es China hoy. El progreso tecnológico es clave a nivel de crecimiento económico, que en China se ve reflejada, puesto que ellos invierten en innovación, tecnología y desempeño. Cuando una economía aumenta la productividad, acumula capital e innova en tecnología, puede sostener un crecimiento acelerado que se ve reflejado en la población. Para entender por qué China creció tanto, uso 2 ideas principales del libro de Krugman y las comparo con lo que realmente sucede en el país. Lo primero que dice Krugman es que un país puede crecer más metiendo más recursos, en sí maquinaria principalmente y también personal. A eso se le llama crecimiento por cantidad. ¿Qué sucede con esto? Esto puede generar rendimientos decrecientes ya con el paso del tiempo, debido a que al meter tantas máquinas, ya estas, al ser tantas, no rinden como es lo esperado o como rendían previamente, y si no ha habido un tanto aumento de la productividad. Lo segundo que explica Krugman es que si un país para seguir creciendo más a largo plazo,
debe mejorar mucho su desarrollo tecnológico y garantizando una mayor productividad en sí, agregando tanta cantidad en sí esté siendo el motor principal para un crecimiento a largo plazo. Si miramos a China, los datos del Banco Mundial avalan esa idea propuesta por Krugman. ¿Por qué? Primero que todo, China en los años 80 invirtió demasiado en el desarrollo tanto de puertos, carreteras, en zonas económicamente especiales, y también tenía mucho ingreso, millones de personas en sí ingresando en la industria. Esto mostrando una idea de crecimiento por cantidad. Y después de eso, cuando el modelo empezó a llegar a su límite, China comenzó a entrar a una etapa de innovación. En sí, invirtiendo más en tecnología, en robótica, en la creación de mejores empresas relacionadas a todo el aspecto tecnológico. Estos datos siendo avalados por la OCDE y el FMI. Hoy aprendimos de China que ellos al comienzo comenzaron el crecimiento por cantidad, por inversión, por infraestructuras, más industrias, y abrieron mucho más trabajo para los trabajadores, por lo que hizo que estos modelos no resultaran, pero llegaron a su límite, por lo que China realizó un cambio de crecimiento utilizando más bien la innovación en tecnología y la robótica, producción mayor de valores, empresas más sofisticadas. El caso de China se relaciona con lo que dice Krugman, lo que explica Krugman, ya que en un país no puede crecer tan rápido al principio usando más recursos, ya que este no dura para siempre. El rendimiento decrecen. Entonces, para sostener el crecimiento por décadas, lo esencial es mejorar la productividad y la tecnología. Justamente eso fue lo que hizo China, pasar de un crecimiento impulsado por recursos a un crecimiento basado en innovación. Podemos confirmar con el caso de China, con la teoría de Krugman, que cuando un país logra pasar de crecer por cantidad a crecer por productividad, transforma su economía y el nivel de su población. El crecimiento sostenido no solo impulsa el desarrollo económico, también cuando cambia la sociedad completa, la vida de sociedad. Entonces, muchas gracias.